Mucha gente que cuando ves que Dios lo usa en un determinado momento se engrandece. Que el cargo o la responsabilidad se basa a que Dios en su misericordia, porque quiero que usted entienda, en su misericordia, Él le permitió a usted soltar una palabra profética. Además, la Biblia es profecía. Todo el que predica está profetizando, porque las palabras son proféticas, son dadas por el Espíritu Santo, pero no significa de que usted tenga ese don. Si Dios no hubiera querido, si el Espíritu Santo hubiera querido, todos hubiéramos sido profetas. Claro. No hubiera visto evangelistas, no hubiera visto gente que hiciera prodigios y milagros, no hubieran género de lengua, no hubiera visto. O sea, si Él hubiera querido, todos profetizáramos. Se intersecta lo que es la revelación, el discernimiento, el usted saber. Y usted reconocer que si se abre un escenario donde Dios lo utiliza a usted para usted darle una palabra a alguien, ha sido en la gran misericordia. Y Dios en la misericordia te permitió profetizarle a alguien, darle una palabra. Fue ese preciso momento en ese escenario. Pero no por eso tú tienes que abandonar tu posición, porque veo gente que abandona la posición. Dios me utilizó para decirle a Modesto, Modesto, llegó tu tiempo. Pero yo estoy operando en la parte de la misión. Se abre ese escenario, Dios te permite. Dios me llamó para profetizar. Entonces, cuando tú te adueñas, cuando tú te empoderas de un título que no te pertenece, cargos que no te pertenecen, tú fracasas porque hace falta la dirección del Espíritu de Dios. Bendiciones, familia, de una manera en especial. Quien te habla una vez más es tu hermano evangelista Modesto Blanco y estamos por acá para traer una enseñanza que sé que será de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes. Si aún no has formado parte de esta familia, te invito a que forme parte de ella, suscribiéndote a este canal y activando la campanita para que esté al tanto de cada video que se estará estrenando en esta plataforma. Hoy tenemos un tema bastante importante e interesante. Saca tu cuaderno, tu libreta, toma tu pluma, lapicero, porque lo que se estará hablando en este momento será sobrenatural. No estoy solo, ando con una mujer de gloria, de candela, de fuego, de chispa. Ella puede estar presentándose a la audiencia. Muchas bendiciones, Dios bendiga a Modesto. Amén. Estamos otra vez por acá para así estar compartiendo la palabra del Señor. Le saluda a su hermana Angeli Pichal de Heredia. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo nos ha permitido en este escenario será de bendición para cada uno de ustedes. Amén, amén. Angeli, ¿qué nosotros tenemos para hoy? Bueno, hoy hemos traído un tema que, al igual que el otro, escasea dentro del pueblo de Dios. Y en esta preciosa mañana queremos hablar bajo el tema conociendo el don de profecía y el don de ciencia. Escuche, conociendo el don de profecía, o mejor dicho, el don profético y el don de ciencia. Háblanos acerca un poco del don, de cualquiera de los dos que usted quiera iniciar. Podríamos iniciar por el más importante, que es el don de profecía. Amén. Uno de los dones más irrespetados, pero también uno de los dones más delicados, porque cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de un mensajero que es boca de Dios en la tierra. Una de las cosas que para este tiempo nosotros deberíamos tomar en cuenta es volver a renovar el don profético en nosotros. Lo primero que nosotros tenemos que conocer es que la Biblia nos enseña a nosotros que el don de profecía, al igual que el don de ciencia, ha sido impartido por el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, hablando ya en términos proféticos, está sucediendo algo muy fuerte en medio de estos tiempos, y es que se está levantando una ola de gente que se dice ser profetas. Gente que dice que opera en el movimiento profético, gente que dice que Dios dijo cuando Dios nunca dijo nada. Entonces, estamos contaminando el don profético. Hay mucha gente blasfemando, hay mucha gente diciendo cosas antibíblicas, creando herejías. Y la palabra del Señor, lo primero que destaca en los dones es que es dada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si nos vamos a ese término, ese primer enigma que la Biblia revela, lo primero que el Espíritu Santo de Dios hace es darte revelación. Estamos hablando de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Por ende, si yo digo que soy profeta, que yo opero en el don de profeta, entonces lo primero que yo tengo que tener para poder hablar, para poder vociferar o expandir un mensaje a alguien de parte de Dios, lo primero que tiene que haber es el respaldo de la revelación del Espíritu de Dios. Así es. Eso es lo primero.
Por eso es que cuando usted ve que alguien le profetiza y la palabra no se cumple, muchas veces hay gente que te profetiza. Y muchas veces vienen a profetizarte de manera incorrecta, porque hay gente que con las herejías y con la blasfemia en el don profético, lo que están haciendo es aplaudirte el pecado. Ay, Padre. Entonces yo quiero tocar esa primera parte aquí. Si el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo que ha dado inspiración en su palabra, dice que él mismo fue que entregó los dones, y nosotros fallamos cuando venimos a alterar. Cuando venimos a alterar la realidad, la vida o la conducta de alguien. Porque hay gente que está conectada ahí, que sabe que en un momento determinado anduvieron mal, anduvieron en rebeldía, desviados. Y hubo alguien que simple y llanamente, llamado profeta, vino a decirte a ti que tú andabas de manera correcta y que siguiera el sendero que estaba caminando. Tremendo. Yo puedo decir que esto es interesante. Y me gustaría que sigan más desglosando acerca de eso, porque sé que esta audiencia que está ahí necesita escuchar esta palabra. Entonces, el don de profecía, claro está. Y bueno, Angeli, que quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Cuáles son las maneras para nosotros poder entender esta parte sobre el don de profecía? Me explico. Hay personas que por el simple hecho de que Dios en un momento dado le dio la oportunidad de que ellos profeticen, ellos creen que tienen el don profético. Entonces son dos cosas muy diferentes. Dios en un momento dado puede utilizar tu boca para que tú profetices, emita una dirección al pueblo, y otro momento dado es que tú tengas el don. Exacto. Mira, tocaste un punto bastante interesante que incluso le estaba ahora analizando, porque la misma Biblia dice, hubo una repartición, hay una repartición. Sí. La Biblia dice que el Espíritu de Dios entregó dones, don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, don de prodigios, don de evangelista. Hay una división. Poniendo un ejemplo un poquito más claro para que usted me pueda entender, en referente al don de profecía y al don del género de lengua, que eso fue algo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo, creo que eso está en 1 Corintios 12, exactamente por ahí, creo que está en ese mismo capítulo, donde habla y dice que el apóstol Pablo dice que si en un lugar hay alguien que profetice, tiene que haber alguien que hable en lenguas, tiene que haber alguien que lo interprete. Sí. Pero cuando se habla en el término profecía, hay edificación al pueblo, porque viene un mensaje directo. Entonces, en la parte que Modesto está diciendo, yo creo que aquí tenemos que introducir la dirección de Dios en nosotros. Sí. Porque a veces tú no tienes el don o más bien la responsabilidad en sí de operar solamente en profecías. Pero en un momento determinado Dios decide utilizarte. Eso no significa que la responsabilidad del don profético esté sobre tu vida. Yo he visto gente que el Señor le ha entregado responsabilidades como por ejemplo en el servicio, gente que son servidoras. Pero hay un escenario que se abre donde esa persona te suelta una palabra profética. Y he visto mucha gente que cuando ves que Dios lo usa en un determinado momento se engrandece. Y entiende que el cargo o la responsabilidad se basa a que Dios en su misericordia, porque quiero que usted entienda, en su misericordia, sí, Él le permitió a usted soltar una palabra profética. Además, la Biblia es profecía. Todo el que predica está profetizando, porque las palabras son proféticas, son dadas por el Espíritu Santo, pero no significa de que usted tenga ese don. Porque si Dios no hubiera querido, si el Espíritu Santo hubiera querido, todos hubiéramos sido profetas. Claro. No hubiera visto evangelistas, no hubiera visto gente que hiciera prodigios y milagros, no hubiera género de lengua, no hubiera visto. O sea, si Él hubiera querido, todos profetizáramos. Entonces, yo entiendo que ahí se intersecta lo que es la revelación, el discernimiento, el usted saber. Y usted reconocer que si se abre un escenario donde Dios lo utiliza a usted para usted darle una palabra a alguien, ha sido en la gran misericordia de Dios. Por ende, si Dios te posicionó en un lugar con una asignación específica, sea cual sea, servicio, misión, predicar, impartición de maestro, y Dios a su gran misericordia te permitió
profetizarle a alguien, darle a alguien una palabra, fue ese preciso momento en ese escenario. Pero no por eso tú tienes que abandonar tu posición, porque veo gente que abandona la posición. Dios me utilizó para decirle a Modesto, Modesto, llegó tu tiempo. Pero yo estoy operando en la parte de las misiones. Exacto. Se abre ese escenario, Dios te permite, Dios me llamó para profetizar. Entonces, cuando tú te adueñas, cuando tú te empoderas de un título que no te pertenece, cargos que no te pertenecen, tú fracasas porque hace falta la dirección del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no te llevó a que tú profetices, no te llevó a que tú hables lenguas, porque hay gente que no tiene el género de lenguas. No. Hay gente que no lo tiene, ni tiene el don de ciencia. Pero si el Espíritu de Dios te tiene trabajando en un cargo específico, yo siempre he dicho que la asignación trae honra. Y deshonramos nuestra asignación cuando desvaloramos por querer alcanzar otra en la cual Dios no nos posiciona. Tremendo. Y es importante nosotros entender que este don de profecía es bastante importante en el cuerpo de Cristo. Incluso hay un texto bíblico que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo que está alojando luz diciendo que una de las características principales de este don es direccionar al pueblo. Exacto. Dirección al pueblo, dirección a las naciones y dirección a la iglesia. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Pero hay una responsabilidad bastante grande en los hombros del que tiene esta asignación. Porque es que su vientre, dentro de su vientre, hay una palabra que está como gestionando y que él tiene que saber cómo la va a administrar en un momento dado. Y nosotros lo vemos desde los tiempos antiguos, que cada profeta, incluso hay un texto que me llama mucho la atención y cada vez que tengo la oportunidad de hablar de profeta, de profecía, lo consulto. Y es cuando Samuel va a ungir a David. Dice la Biblia que el pueblo completo tuvo miedo, tuvo pánico. Dime, vino en son de paz, tu venido en son de guerra, porque entendía que cuando un profeta hablaba era para direccionar o corregir al pueblo. Entonces, esa es una de las características que nosotros tenemos que entender, porque es un don que hoy en día se está usando bastante de él. Hay personas que tienen este don es para lucrarse. Hay personas que tienen este don para manipular. Hay personas que tienen este don para su propio beneficio. Y nosotros tenemos que entender eso. En la antigüedad es penoso lo que nosotros estamos viviendo hoy, Angeli, porque en la antigüedad cuando un profeta descendía la gente tenía miedo. Ahora no. Ahora donde hay un profeta el pueblo entero quiere ir. Entonces como que yo no compagino y digo, si el profeta está para direccionar al pueblo, yo digo que no debería haber tanto ese apego así como hay hoy en día. Porque la gente no, voy donde el profeta porque quiero que el profeta me dé una palabra. Y es por eso que tenemos creyentes que están repitiendo una misma historia. Porque fueron a buscar una palabra que en el momento dado no salió del corazón de Dios, sino por emoción por la persona que se atribuye a ser el profeta. Y no que el profeta es un hablador, no que el profeta es un mentiroso, no es que el profeta es un mentiroso, sino que tú lo consultaste en un momento donde tú no tenías que consultarlo. Y esto es bíblico, porque dice la Biblia que la tsunamita iba a ir donde el profeta. Y el esposo de la tsunamita le dice, pero no es tiempo de luna nueva, en estos tiempos no se puede visitar al profeta. Dando a entender que hay un tiempo específico antiguo donde la persona iba directamente a consultar al profeta. Ahora no, ahora nosotros queremos buscar al profeta para todos los lugares. Busca el profeta para todo. Y es lamentable lo que estamos viendo. Entonces yo quiero que usted ahí ingiera esto, atrape esto. Continúa, Frangeli. Siguiendo esa misma secuencia de los profetas antiguos, tú sabes que el don profético en este tiempo se está enfocando mucho en el portador y no en el dueño del mensaje. Entonces, en la antigüedad, mire, yo siempre lo digo, Modesto, nosotros somos unos dichosos, que uno no cae muerto por estar hablando, porque creo que fue el profeta Jeremías, llegó un momento donde él le profetizó al pueblo y se había levantado un profeta falso, cuando el pueblo estaba en rebeldía y desviado, y que Jeremías se había levantado para decirle a ellos que tenían que enderezar la senda. Se levantó un profeta a decirle al pueblo que no, que Dios lo iba a bendecir, que ellos iban bien. O sea, el mismo profeta, porque la gente no entiende esto, cuando Dios habla, y alguien viene a contradecir a alguien que Dios envió con una palabra respaldada, con una palabra de hombre, palabra que viene del mismo Espíritu de Dios, y una persona quiere contrarrestar, está haciéndole frente al mismo Dios. Exactamente. Es a Dios, la gente piensa que es el profeta. Por eso yo he visto gente que se han descarriado porque dicen, no, porque Dios me usó en lugares y fueron palabras fuertes, me rechazaron, me golpearon. Entonces,
Yo quiero específicamente hablar ahí con gente que tiene este don. El don profético trae problemas, trae persecución, enemistad. Hay gente que te sueltan porque Dios te utiliza para tener corrección a su vida. Claro. Hay gente que Dios te dice, mira, Modesto, dile a Lucía que ella tiene que enderezar su camino. Y Lucía te suelta. Y es que la persona que tiene la persona tiene que saber que su compromiso no es con el hombre. Su compromiso es directamente con Dios. Y una persona que tiene este don de ciencia no puede estar apegado a un sentimiento. Porque Exacto. a lo mejor Dios puede utilizarme a mí para darte una palabra de corrección. Pero yo por el compadreo que tengo contigo, por la cuña, digo, no, Angeli es de la mía. Yo no puedo darle esta palabra. Y es bíblico. La Biblia dice que cancelan a Micaías porque es que los que cargan Así un don es. genuino nunca van a ser aceptados por la gente. Cancelan a Micaías y le dan libre albedrío a lo de acá. Va y sube. Y nosotros podemos ver en esa historia cómo un grupo de profetas se reúne a una para emitir una profecía al pueblo y Micaías tiene una incorrecta. Y le dice, más sube. Y la misma gente diciendo, no, eso está raro en ti. Porque es que tú no profetizas así hasta que Micaías le da la profecía correcta. Es decir, que una persona que tiene este don no puede estar entrelazado con los sentimientos. Y eso es una parte que hoy en día los profetas de este tiempo tienen que entender. Así Yo no es. puedo profetizarte a ti por basado en un sentimiento, porque tú eres mi cuña, porque tú eres mi amiga, porque tú eres mi hermana. Si Dios me dijo a mí que te diga, Frangeli, mira, arrepiente, yo te lo voy a decir, porque yo no me que mi compromiso no es contigo. Y el problema hoy en día es que los profetas quieren quedar bien con el pueblo. Me voy a meter en rojo, lo voy a decir, pero lo voy a decir. Me voy a meter en rojo, pero lo voy a decir. Hoy en día se están hasta contratando a los profetas. Mira, el ingeniero está ahí adelante. Yo quiero que tú me le des una palabra profética y que yo en la emoción, porque da quedar bien con el pastor. Voy a emitirle una palabra, porque siempre los ingenieros se sobran adelante. Siempre los que aportan a la iglesia se van a sentar adelante. Así Entonces mismo. yo, porque da bien con el pastor, que me invitó, que me dio, que le dieron una profecía a la hermana fulana, que fue la que dio los cuartos para hacer el techo, que fue la que dio los cuartos para comprar la silla acolchonada. Yo me estoy adaptando a la atmósfera del pastor, no consultando la de Dios para traer una profecía que no viene de Dios, sino que viene de mi emoción, pues yo queda bien con el pastor. Y Cristo hablando de Dios, yo prefiero quedar mal con los hombres y queda bien con Dios. Exacto. Entonces, la gente, el profeta no puede estar apegado a un sentimiento, o si no va a tergiversar la profecía que carga encima. Tocaste un punto ahí bastante delicado. Porque hay gente que porque no le cierren puerta, Dios lo lleva con palabras tremendas a las iglesias. Ah, no, para que no me cierren la puerta. Quieren cambiar la profecía. Quieren cambiar la profecía. Y lo que hacen es quedar en vergüenza porque el Espíritu Santo no va a respaldar ninguna palabra que tú digas fuera de su revelación. Exacto. No la va a respaldar. Y vámonos a la Biblia. Cada persona, cada profeta falso que se levantó, esa gente caía muerto. Nosotros somos dichosos. Yo siempre lo he dicho, somos unos dichosos. ¿Usted sabe por qué nosotros no caemos muertos? Para esa gente que dicen, también mamá son paréntesis ahí. Esa gente que piensa que Dios anda matando gente, Dios no mata a nadie. Sí, mismo. Dios no mata a nadie. Eso es mentira del diablo. La gracia de Dios está para restaurar, para traer vida. Por eso es que nosotros no caemos muertos en el piso. Por eso es que cuando alguien dice una palabra, una profecía, diciendo que Dios dijo sin haber dicho, porque la Biblia condena eso. La Biblia dice, ay de aquel que diga sin Dios haber dicho nada. ¿Tú sabes lo que significa ese ay? Juicio. El día que el Señor venga, todo el mundo va a dar su cuenta. Es decir, esa gente está reservada para el día del juicio. Y el mismo apóstol Pedro, hablando en 2 de Pedro también, capítulo 2, él dijo que vendría mucha gente con herejías, con falsas enseñanzas. Lo que a mí me impresiona de esto es que el apóstol Pedro profetizó, porque el hombre habló bajo revelación, y él dijo que muchos serían engañados. Sí. Y el problema es que hay mucha gente que la gente está siendo engañada. Hoy en día cualquier persona es profeta. Así mismo. Ese título, señores, mire, la profecía, el don profético, eso no es un título. Eso es un don otorgado por el Espíritu Santo de Dios. Mire, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Y estoy viendo mucha gente, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo dijo. No, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo haber dicho nada. Que dice que la blasfemia contra él no se perdona. No se perdona, el Padre te perdona, el Hijo también, no hay problema, pero si te metiste con el Espíritu Santo, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu de Dios, eso no se perdona, al igual que el pecado planificado. Sí.
¿Cómo es que tú sabes que hay una persona que está incorrectamente? Mire, y muchas veces no es por falta de discernimiento. Mira, tú estás hablando de lazos emocionales. Muchas veces es por la amistad o la cercanía que esa persona tiene. Exactamente. Que aún el Espíritu Santo te revela, mira, Modesto, Lucía está andando mal y tú como quieras por pena, porque hay gente que con un espíritu de autoconmiseración que tampoco entiendo. Claro. Un espíritu de autoconmiseración y una cosa y no operan de manera correcta en el don profético. Entonces yo entiendo que es momento de que nosotros empecemos a respetar este don. Exacto. Es momento de que nosotros empecemos a renovar este don. Pero hoy en día esto está tan fuerte que la iglesia se llena cuando dicen que va profeta fulano de tal a la congregación a predicar. Oye, qué fuerte. La gente está anclando más su creencia a la gente que vocifera, hace boca de Dios en la tierra. Y cuando tú lo vas a ver, tienen una muerte espiritual encima. Tremendo. Que no se sujetan ni al diablo, ni a pastor, ni a nadie. Andan en pecado en los altares, pero andan profetizando. Yo he visto y conozco, mira, por nombre y apellido que yo me quedo. Y son gente que dice, y la gente que siempre está mal, es la gente que más Dios les revela. Yo quiero que alguien me desate ese código. La gente que está siempre en condiciones malas es la gente que más profetiza, la gente que más habla, porque en medio de su condición, yo entiendo que cuando tú entras en una condición pecaminosa, tú te ciegas. Y eso es así. Bueno, vamos a hablar, ya entramos al punto, lo delicado de este don. Sí. Y un punto de esto es que usted representa la voz de Dios aquí en la tierra. Incluso Dios le dice a Jeremías, he aquí yo he puesto mi palabra en tu boca. No la palabra de Jeremías, no la palabra que Jeremías se iba a inventar, sino Dios le dice a Jeremías, yo he puesto mi palabra en tu boca. Es decir, que cuando yo profetizo, Angeli, y sin haber escuchado el cielo, lo que yo estoy haciendo es que estoy fabricando una palabra que no viene de Dios, viene de mi emoción, para yo quedar con agrado al pueblo. Entonces, eso es un punto de difracción que el portador de este don, o la persona que porta este don, tiene que entender. Usted no puede profetizar dependiendo de lo que usted ve. Exacto. Usted tiene que profetizar directamente la palabra que Dios a usted le esté emitiendo en el momento dado. Entonces, el problema de esta generación, que tenemos una generación que está profetizando sin Dios haberle dicho nada. ¿Cuánto? Voy a hablar de mi país porque aquí es que yo vivo. A mí dicen que yo soy Haití, pues gloria a Dios. Yo voy a hablar de aquí. Yo voy a hablar de aquí desde mi país. ¿Cuánta gente nosotros hemos visto que han quedado en vergüenza? ¿Sabe cuando yo pude ver? Yo voy a hablar serio. Y ojalá que... ¿Sabe cuando yo pude ver la falsedad de profeta en este país? En varios casos. Primer punto, en el caso del evangelista Jefferson Peña, que se desapareció. La gente que lo vio en San Luis, la gente que se fue por México, la gente quedó en vergüenza literal los profetas de este país. ¿Por qué? Porque están profetizando conforme a lo que ellos vieron, no conforme a lo que Dios trató con ellos. Porque si en verdad Dios te dijo que estaba en San Luis, ¿por qué no apareció en San Luis? ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos mucha gente que están profetizando. Lo último video que yo vi fue que una mujer profetizó que lo que pasó en el Yesé fue porque dos brujas entraron de madrugada, hicieron brujería. Tú estás viendo cuando un profeta no tiene la palabra de Dios. Trata de fabricar una. El problema es que la gente quiere ser profeta para ganar views, para ganar like, para meter la palestra, para que lo inviten. Eso es lamentable. Tú abres TikTok ahora mismo, todo el mundo profetiza. Y tú te preguntas, pero ¿a qué hora es que yo oro? ¿A qué hora es que yo busco? Así mismo. Porque para yo poder tener una palabra genuina, yo tengo que estar conectado con aquel que carga la palabra. Así es. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios encima, lo que yo estoy haciendo es que estoy fabricando una palabra para yo quedar bien con el pueblo. Así es. Y eso es lamentable lo que estamos viendo. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles con ese caso. Entonces, el pueblo de Dios está muy expuesto a las redes sociales. El evangelio está sufriendo un daño colateral. Tremendo. Las almas ya no quieren ni arrepentirse porque imagínate, ellos dicen, si lo de adentro está mal y mejor quedarse afuera. Así. Y el pueblo no está abriendo los ojos. El pueblo no está abriendo los ojos. Entonces, está haciendo falta que se levante una generación con una visión diferente. Cuando Dios llama al profeta Ezequiel, que él pone la palabra suya en su boca, lo que él le dijo a Ezequiel fue, tú darás mi palabra. Escuchen o dejen de escuchar. Tú le vas a dar mis palabras porque ellos son muy reverde. Son gente que no escuchan. Es un pueblo de dura selvi, de duro corazón. A veces hay gente que Dios te envía
a que tú le des una palabra o te envía a un pueblo rinciñoso, un pueblo reverde, un pueblo desalineado. Y mira cómo Dios le habló al profeta Ezequiel. Da la palabra, suéltala. Suéltala. No tengas miedo. Y al mismo Jeremías le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo, no te atemorices delante de ellos. Entonces, está habiendo un problema. ¿Tú sabes qué está pasando? Estamos viendo muchos profetas de púlpito y pocos profetas de intimidad. Ay, padre. Porque el que está en intimidad trae corrección al pueblo. El pueblo desalineado y los profetas profetizando prosperidad, casamiento, bendición, gloria a Dios, eso son añadiduras. Pero hay poca gente que le está diciendo al pueblo, es momento de alinearse. Cristo viene. Mira, es difícil te escuchar un profeta ahora en estos tiempos diciéndole a la gente, es momento de que usted se alinee, Cristo viene. No, la gente, los profetas de este tiempo no tienen eso. Para la gente eso no es profecía. Para la gente yo decirte Cristo viene, eso no es profecía. Y la palabra Cristo viene, eso es escatológica, de que algo viene. Mira, yo tuve una cita bíblica mientras hablaste de algo. Mira lo que dice Deuteronomio 18:20. El profeta que estuviere, escucha esto, el profeta que tuviere la persecución de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, morirá. Dios mío. ¿Cuántos profetas hoy en día no están muertos físicamente, pero sí espiritualmente? Así Porque mismo. han profetizado palabra en el nombre de Dios que Dios nunca lo había mandado. Y el juicio que acarrean. Y el juicio que acarrea. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo me acuerdo en el antiguo pacto, una profecía mal dada era un pecado de muerte. ¿Y la paga del pecado? Es muerte. Entonces, hoy en día, ¿cuántos profetas no están muertos en vida? Aleluya. Pero tienen una muerte espiritual encima. Modesto, eso es la Biblia que lo dice. ¿No? Yo no te invento, es la Biblia que lo dice. Entonces, iglesia, despertemos. Es como tú dijiste, Angel, tú no vas a ver un profeta. Tú no vas a ver un profeta diciéndote de que Frangeli, Cristo viene. Frangeli, las almas se están perdiendo, ¿no? Yo no sé si es que hoy en día hay profeta de llave, profeta de dealer, profeta de bienes y raíces, profeta. Yo veo llave. Pues yo tengo un dealer. Yo veo un apartamento. Yo no trabajo en bienes y raíces para darte uno. Te va a caer un carro en la cabeza. Tú estás entendiendo, pero tú no ves un profeta que diga, tú estás mal. Claro. Aunque no lo diga en el micrófono, aunque se lo diga en el oído. Tú estás mal, tienes que arrepentirte. Tú esto, tú lo otro, porque los profetas corregían. Claro. Pero el profeta, el principal rol del profeta es direccionar al pueblo. Direccionar al pueblo, traer dirección. Cuando en una iglesia no hay dirección, la iglesia está a la deriva. Así mismo. Está a la deriva. Esto es un tema, no estamos juzgando aquí a nadie. Queremos que el pueblo de Dios abra los ojos, que el pueblo de Dios despierte, porque es que el pueblo está durmiendo. Entonces, mucha gente se están subiendo en los altares a profetizar. Y mira, el Espíritu Santo tiene que tener el corazón desgarrado con nosotros. Y nosotros, mira, Modesto, nosotros estamos idolatrando gente que se hace llamar profeta. Y esto es algo que no tengo como un nombre específico para describirlo. Tú oyes gente que venera, gente de renombre, y a los pequeñitos de su iglesia, que son los que Dios realmente utiliza, ellos lo menosprecian. Ay, Padre. ¿Usted me está entendiendo lo que está pasando? Entonces, la irreverencia, la idolatría de que viene fulano de tal, de que fulano de tal está, o fulana Dios la está utilizando, te está llevando no solamente a faltar el respeto a lo que el Espíritu de Dios te ha entregado, sino también a menospreciar a aquellos que están operando en la intimidad. Dios mío. Un profeta puede herir, confundir o controlar. Así es. Con una profecía mal dada. Voy a tocar 4 puntos. Primer punto, Angeli. Puede romper una relación. Segundo punto, puede desviar un destino. Así es. Tercer punto, puede robar la paz, una profecía mal dada. Y el cuarto, genera idolatría hacia el profeta, lo que acabaste de mencionar. Hay un escenario bíblico en el libro de Reyes donde Dios toma un profeta joven y le dice, vete, profetiza, no te quedes, regresa. Dice la Biblia que él hizo así mismo y apareció el profeta viejo. Y le dice, yo también soy profeta, yo también fluyo, a mí Dios también me habla, a lo mejor tengo más años que tú en esto.
Y Dios me habló a mí de que tú tienes que quedarte, pero yo tengo una profecía encima donde Dios me dijo a mí que yo no puedo quedarme. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Así es. Hay gente que por una profecía mal dada tiene una muerte espiritual encima y como ellos no quieren hundirse solo, quieren hundir a los que están fluyendo en el don Así es. genuinamente. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto porque todavía no hemos entrado ni al don de ciencia. No, es muy largo. Entonces, la gente tiene que comprender esta palabra. Y dice la Biblia que el profeta viejo agarra y seduce al profeta joven y hace que el profeta joven aborte la palabra que él tenía para coger la palabra que el profeta viejo había inventado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día en cada escenario. Así es. Y la gente tiene que despertar, Un profeta, usted, porque tenemos que ser realistas. Si yo estoy mal y un profeta a mí me está diciendo que yo voy a ser en rebeldía, yo seré próspero. Estando mal, que Gloria no me a someto, Dios. que no me sujeto. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Claro. Si yo sé que yo estoy viviendo una vida mal delante de la presencia de Dios, la palabra que yo necesito es una palabra de corrección. Porque eso es lo que Dios hacía con los profetas en la Así antigüedad. es. Dependiendo de la condición del pueblo, era lo que Dios mandaba para el pueblo. Pero me sorprende algo y es que hoy yo no sé qué le pasa a la gente. Dios sabe, Dios conoce la intención de mi corazón. No estoy criticando a nadie. Estoy criticando la mala operación en este don. Así Una es. de las cosas que los profetas en la antigüedad tenían era que confrontaban a los reyes. Claro. El primer escenario que nosotros podemos ver es cuando el profeta Samuel confronta a Saúl. ¿Qué hiciste con la tarea? No, yo la hice, maté todo. Y este bramido de vaca, de bueyes que yo escuché, no, el pueblo. Y nosotros vemos que el profeta no le pasó paño tibio. Desde esto te digo que Dios ya te ha desechado. Así mismo. Lo mismo pasó con David cuando David pecó, que tomó a la mujer de Urías y mató. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el profeta llegó y confrontó a David directamente. Entonces los profetas hoy en día, no que quiero que usted se vuelva rebelde. No, claro Y que no. esté visitando iglesia y le esté diciendo a los pastores que usted está en pecado. No, pero usted el profeta, el portador de todo, tiene que ser realista y vuelvo y reitero, usted no puede estar pegado a un sentimiento. Para Claro. cuando Dios te diga habla, que tu boca no esté comprometida, porque eso es un punto de difracción. Así Tenemos mismo. profetas que no están hablando porque están comprometidos. Están comprometidos. ¿Con qué? Con la cajita amarilla, con la que sabemos. Están comprometidos. Entonces el profeta no puede estar comprometido con los hombres. Tú sabes que ahora que tú estás hablando de esos 4 puntos, hay otro puntico ahí también que está exterminando al pueblo de Dios y es que hay profetas que están trayendo mortandad al pueblo, Ay, padre. que están trayendo muerte espiritual. Y son gente que están muertos primero, porque Claro. tú siempre das de lo que tú estás lleno. Yo creo que usted entienda eso. El profeta siempre va a dar no solamente lo que el Espíritu de Dios le dé, sino también de lo que está lleno. Sí. Entonces, hay gente que está trayendo mortandad. Y el profeta, si tiene el Espíritu de Dios, si tiene gloria encima, tiene que profetizar vida. Tiene que traer vida al pueblo. ¿Por qué cuando Ezequiel, Dios lo lleva al valle de huesos secos, que el Señor lo mete en esa revelación y le dice, dime una cosa, hijo de hombre, estos huesos vivirán, estos huesos volverán a la vida? ¿Y cuál fue la palabra de él? A mí me encantó la respuesta de Ezequiel, porque el tipo no habló con palabras suyas, él habló con la revelación, con la inteligencia, sabiendo que no solamente era porque él era profeta, sino porque él entendía que el que le había dado el don tenía la capacidad de poder restaurar el valle de huesos secos. Un punto de inflación, dependencia. Exacto. Lo que yo estoy diciendo no es por mi sabiduría, sino porque Dios quiere que así sea. Porque Exacto. la respuesta de Ezequiel fue, solo tú, Jehová. Lo sabes. No digo, no, yo soy el profeta, yo sé que van a revivir. Y eso es algo, porque cada vez que tú hablas me conecta con cita bíblica. Ezequiel capítulo 13, verso 2 al 3 dice, eso es un punto de infracción. Seguimos en la cláusula de lo delicado del don. Sí. Dice, hay de los profetas insensatos que siguen su propio espíritu y nada han visto. ¿Cuántos profetas? Aleluya. Yo siento Aleluya. que yo vi que tú serás próspero. Ay, papá Dios. Que yo vi que Dios te lleva a las naciones. Entonces,
hay de estos profetas que mira cómo dice el texto, que siguen su propio espíritu, porque que se ha metido eso hoy en día, yo no sé dónde me voy a poner. Se ha metido hoy en día que veo, y no ven nada, que siente y no sienten nada, que Dios habló y dio en silencio. Hablan de su propia perspectiva. De su propia perspectiva, de su propio espíritu. Y eso es un punto de difracción que nosotros tenemos que entender, porque, mira, dice, algunos confunden impresiones de alma con la dirección del espíritu. Padre amado. Están confundiendo sus impresiones de alma, lo que su alma le está emitiendo y no lo que su espíritu. ¿Por qué? O sea, ahí entra el gobierno de sus emociones, que era lo que tú estabas hablando ahorita. Sí. Entra el gobierno de las emociones, pero el pueblo de Dios está pereciendo. La Biblia dice que el pueblo está pereciendo por causa de conocimiento. Sí. Y la gente no quiere abrir los ojos. Tiene que tener discernimiento. Es que el don necesita discernimiento totalmente. Necesitamos otra vez volver a realinearnos. Iglesia, despierta. Cristo viene. A mí me gustaría que el pueblo antes se desconectara. Así es por mí. La gente se desconectara de las redes sociales por el amor de Jesucristo. Señora, le estamos haciendo daño al evangelio. Ahora todo el mundo anda en las redes sociales. Mire, ay Dios nos libre y nos guarde porque no somos perfectos. Buscamos la perfección en Cristo Jesús. Pero iglesia, por favor, iglesia, despierta. Despierta. Te están hundiendo, te están engañando, te están arrastrando y tú estás durmiendo. Mira, ellos hay iglesias que están divididas y están destruidas porque hubo gente que abrió brecha, dándole espacio a gente que son falsas profetas, gente Exacto. que están metiendo herejía en las iglesias. Y lamentablemente, con todo el amor y respeto a los pastores y líderes grandes, de verdad. Porque mi mamá es pastora, tiene 12 años en el pastorado y he visto muchas cosas. Hay padres espirituales que están durmiendo. Hay padres espirituales que también están durmiendo y que necesitan abrir los ojos. Así es. Porque si Dios te entregó una visión para tú manejar, para tú guiar una grey, entonces tus raíces tienen que estar plantadas en la visión que el Espíritu de Dios a ti te entregó. Sí. Y otro punto importante es que el profeta no puede hablar cuando él quiere. No. En buen dominicano, el profeta no gobierna el don. Exacto. Porque hay gente que quieren abusar. El profeta no gobierna el don. El don se activa cuando el Espíritu de Dios quiere. Para una manifestación o una edificación en el momento dado. Pero yo voy profetizando todos los días. Eso es, tú sabes que ahora que tú estás hablando de ese punto, hay una manipulación en el Ahí don es donde profético. entra. Yo he visto gente que cuando profetiza, no, porque si Dios está hablando, como una manipulación, queriendo interceptar la manipulación al tiempo Claro. de ellos, al pensamiento de ellos y al vocabulario de ellos. Así es. Como que si las cosas tienen que salir cuando tú digas, como tú digas y como tú lo piensas. Y eso no es así. Eso sí. Una manipulación del mismo infierno, que yo lo he visto, a mí nadie tiene que contarme. Yo lo he visto. Y es importante porque el profeta tiene que entender esto. Y es que este don se va a activar cuando Dios quiere. No que usted gobierne el don. Porque Exacto. yo gobernar el don es yo estar en una emoción absoluta. Y pues yo siempre lo he dicho esto. Cualquiera puede manipular la tierra. Lo difícil es gobernar los cielos. Aleluya. ¿Cómo yo manipulo la tierra? Tocándote tus emociones, tus fibras sentimentales. Claro. Y a través de tus fibras sentimentales, la gente te ven llorando y creen que un quebrantamiento. Y no es quebrantamiento. Lo que pasa es que yo estoy tocando tus emociones y obligatoriamente tú vas a tener que reaccionar porque estoy tocando esa cuerda frágil. Sí. Pero ahora bien, cuando yo gobierno directamente del cielo, que el Espíritu es que active el don y yo comienzo a operar en esta manifestación, el quebrantamiento es genuino. Porque cuánta gente nosotros hemos visto hoy en día que los profetas le toman sus emociones, comienzan a hablarle. Juegan con ellas. Se quebrantan, caen al piso, al otro día vuelven peor. Y ahí es donde tú dices, verdaderamente no hubo una edificación absoluta. Ahora, pero cuando yo estoy en el don, verdaderamente cuando Dios lo ha activado, tu quebrantamiento es diferente. La gente dice, wow, Dios mío, pero la vida de fulana ha cambiado desde la vez que Dios la tomó ¿entiendes? Entonces la gente este es un principio que la gente tiene que entender. El profeta no gobierna el don. Yo Así gobernar es. el don y yo convertirme en un manipulador. Pues la gente, no, yo tengo el don. No, que yo tengo el don y yo lo activo que tú lo activas a puntita de luz. Aleluya. El profeta no activa el don cuando él quiere. Así Dios es que lo activa para un momento en específico. Mira, y hay una característica que define mucho a un profeta y es la humildad.
Porque cuando hay manipulación hay arrogancia. Sí. Entonces, el don profético y la arrogancia No. no son amiguitos. Así es. Inclusive la Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos cuando Y sí. usted lo recita mucho, pero lo que significa es que no hay una relación, no hay una cercanía entre Dios y esa persona. Exacto. Entonces, esa manipulación, esa falta, yo creo que es el momento de que nosotros podamos reaccionar. Mira que hay gente que piensa que manipula el don, pero el don usted no lo puede manipular. Usted se engaña a sí mismo. Usted lo que hace es meterse en problemas cuando usted quiere venir con palabras manipuladoras. Inclusive la Biblia corrige mucho esa parte porque ahí entra un poco de psicología. Sí. Entra la psicología en el tema. Y la gente muchas veces lo que utiliza es psicología con el pueblo. Mire, yo he visto gente, usted sabe, que en par de palabras y demás, que utilizan la psicología, alimentan tu ego, alimentan tus emociones. Tú eres el hombre empoderado, tú tienes, ya, siempre. Y yo, oh my God, y yo me quedo, oh my God, porque estamos alimentando la autoestima del pueblo, pero en sus emociones. Ahora, si tú me dices que tú quieres reforzar a que el pueblo entienda su identidad, ya es otra cosa. Pero cuando tú quieres alimentar la autoestima, las emociones en esa parte, eso es manipulación psicológica. Y el mismo apóstol Pablo habló de las filosofías, habló de conocimiento, pero aquí también entra el término psicológico, que la gente quiere utilizar un conocimiento distinto para poder manipular al pueblo. Entonces, al diablo hay que darle para afuera, porque ya está bueno de eso. Tremendo. Y bueno, el otro don que es importante es el don de ciencia. Háblanos acerca del don de ciencia. El don de ciencia. Wow, un tema. El logogenosios en griego. Don de ciencia. El don de ciencia. Tú sabes que ese don va mucho a lo que a lo que es la revelación de la palabra del Señor. No todo el mundo tiene la misma capacidad de desenvolverse en la Biblia. Si tú te has dado cuenta, hay gente como que tiene más conocimiento y más revelación que otras, y por eso muchas veces hay gente que recurren a estudios terrenales. Sí. Pero hay algo muy poderoso en la parte del don de ciencia que me gustaría tocar, y es que cuando el Espíritu Santo te lo da, tú no necesitas recorrer a estudios terrenales. Ay, Padre. Tan solo con tú leer la Biblia, el mismo Espíritu de Dios se encarga de darte la revelación. Hay gente que a veces usted lo ve predicando y gente que le va impartiendo cosas y usted dice, wow, quizás hizo un seminario, estudió filosofía. No. Y no es así. Es que cuando Dios entrega un don, entrega la capacidad. Entonces, el don de ciencia va a lo que es la profundidad de la palabra. Hablemos de esto, hay una abertura a un conocimiento pleno, a un conocimiento trascendental. Y usted alcanza unos enigmas en la palabra del Señor, enigmas que quizá usted no se ha detenido a leerlos, a estudiarlos, pero hay cosas en la Biblia que para tú poder recibir la revelación, el don de ciencia tú tienes, porque el don de ciencia tiene algo, y es que el don de ciencia va en escala. En el don hay escala, hay niveles en este don, que uno va alcanzando, que uno tiene que ir afinando, que uno tiene que ir arraigando para poder alcanzar la profundidad en él. Mira que el apóstol Pablo habló mucho de ese don. Sí. Inclusive él operaba bastante, porque ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre que tenía un pleno conocimiento de la ley. Incluso la Biblia dice que él fue criado a los pies, instruido a los pies de Gamaliel, un excelente maestro de la ley. Pero cuando él se introduce ya al evangelio, mira el nivel de revelación, el nivel de ciencia y conocimiento que Pablo alcanzó. Ya, las 12 cartas de Pablo tú la lees y pareciera como si fuera un hombre que desde su infancia fue criada en las costumbres judías. Y no fue así. Tremendo. Eso no fue así. Eso fue dado por el Espíritu Santo de Dios a la vida de este hombre. Entonces, ok, perfecto. Y bueno, para que la gente entienda esta audiencia, hablaste acerca del don de ciencia desde el ámbito bíblico, escritural. Cuando mencioné este término, me refiero al pleno conocimiento de la Biblia. Y acerca de la otra manifestación, que es llamar a la gente por nombre, decirle su vida pasada, su presente, porque el don de ciencia en este ámbito opera desde lo presente al pasado. Exacto. Entonces, háblanos acerca. Va un poquito más allá. Tú sabes que la gente que tiene el don de ciencia, hay un misterio, hay un enigma en esa parte. Porque el don de ciencia
a nivel de revelación, cuando tiene que ver en el término profético, opera desde la perspectiva de la revelación. Sí. En realidad, el don profético es más profundo, Ujú. porque el don de ciencia hay una profundidad en ella donde muchas veces hay gente que se te muestran por delante y el mismo don de ciencia se te activa. Y el mismo Espíritu de Dios a través de este don, fulano está pasando por tal situación. Dile que recobre ánimo, dile que recobre fuerza, Sí. dile que avance. Ahí el don de ciencia se activa. ¿Tú sabes lo que diferencia el don de ciencia y el don profético? Que el don profético es más profundo. Es un poco más detallado, es un poco más amplio. Porque el don de ciencia muchas veces no te lleva a detallar todo referente a la vida de esa persona y la condición de esa persona. No sé si te ha pasado. No sé si a usted le ha pasado también, que muchas veces se le activa el don de ciencia. Y a veces esa persona se queda esperando en que Dios te revele con lujo sin detalle, pero no, señores. Sí. Ahí es cuando usted lo diferencia. El don de ciencia, ¡plá!, se activa. Fulano está pasando por tal situación. Está en escasez. Dile a fulano que yo soy su sustento. Dile a fulano que le viene la bendición del norte. Y fulano está esperando que Dios le revele por dónde va a venir, por qué se produjo esa situación. Entonces, eso es lo que diferencia el don de ciencia Y el de profecía. y el de profecía. Tremendo. Y es un punto que nosotros tenemos que tener. Y es que esta manifestación del don de ciencia en este ámbito es devolverle la confianza al hombre a Dios. Por eso siempre se trata de lo presente y lo pasado. Exacto. Que yo te diga, mira, hace 3 días tú pasaste por esta situación. Ajá. Así, detalles que solamente tú lo sabes. Te decía ahorita que el don de ciencia viene siendo la radiografía espiritual, que revela lo que está oculto, lo que a la vista el hombre no sabe, que solamente sabe la persona y Dios. Y es un don bíblico porque nosotros Sí. lo podemos ver. Incluso Cristo lo manifestó varias veces. La Biblia dice que le iba pasando por un lugar y le dice, mira tú, Zaqueo, desciende. ¿Quién le dijo? Cristo, que se llamaba Zaqueo. Aleluya. También lo vimos con la samaritana. Cristo dice, mira, 5 hombres tú has tenido, 5 maridos. Y ninguno son Y tuyos. el que ahora tú tienes tampoco es tuyo. También Pedro, cuando Ananí y Zafira le mintieron y Pedro, por el don de ciencia, pudo interpretar y saber que le habían mentido. O sea, es un don que es bíblico. Y también delicado, porque se ha malinterpretado el texto que dice, por conocimiento profetizamos. Hoy en día tenemos gente, bueno, Pablo habló de esta palabra. Sí. Hoy en día nosotros tenemos gente que te profetizan, te fluye en el don de ciencia basado en conocimiento. ¿En Exacto. qué sentido? O sea, yo sé que tú te llamas Angeli Pichardo, tienes Instagram, tienes Facebook. Angeli tiene la edad de 23 años. No para que usted sepa de ella. Nació en X fecha. Ya yo busco en tus redes, sé algunas características tuyas y voy a profetizar y hablarte del don de ciencia desde este ámbito. Y cuando Pablo dijo, por conocimiento profetizamos, no se basa en eso. Porque yo lo que estoy mintiendo, Exacto. yo rebuscar en tus historiales y decir, así dice Dios, donde Dios no me dijo, donde yo lo inventé, donde yo lo rebusqué. Exacto. Entonces, las personas que operan este don tienen que ser delicadas. Yo conozco gente y doy testimonio de personas que operan este don. Hay un pastor muy reconocido llamado Moisés Bell que opera en este don. Miguel Grullón que opera en este don. Pero yo creo que este don es genuino. Claro. Lo único que la gente lo ha estado mal utilizando. Sí. Y yo creo que debería despertar lo genuino. Los dones están siendo muy contaminados. De verdad que sí. Y la gente no reacciona a esta parte. Hay casos que se han dado públicamente de gente, y mira que gracias al Señor, que se le ha descubierto en la misma plataforma pública, que son gente que a veces usted ve que tienen evidencia, informaciones buscadas, que si no es porque otros se dan cuenta, se creen. Entonces, el ser humano, nosotros mismos somos los que dañamos los dones. Sí. Somos nosotros mismos los que alteramos. Entonces, nosotros mentimos. Y una de las cosas que la Biblia reprende mucho es la mentira. Sí. Entonces, el don de ciencia se está utilizando desde una perspectiva humana. Wow. No por revelación, sino por lo que yo vea, por lo que yo escuché, porque hay gente que escuchan de otra Tremendo. y se agarran de ahí para querer operar en este don. Entonces yo quiero que usted entienda algo en esta preciosa mañana, que Modesto y yo lo que queremos dejarle a ustedes dicho esta mañana es que hay que volver a renovar nuestros dones. Hay que buscar la manera de santificarlo. La falta de respeto
tiene que acabarse. Ahora, de hoy en adelante depende de usted, si usted entender que tiene que entrar en la revelación del Espíritu Santo o permanecer en el camino donde muchos están ciegos. Depende de usted en este día. Tremendo. Poderoso lo de hoy. No dimos mucho al alojamiento a Sí. lo de el don de ciencia, pero si usted quiere que sigamos hablando de este tema interesante, yo creo que deberíamos cambiar el tema, la contaminación de los dones. Sí. Y bueno, si usted quiere una segunda parte de esta locución, escríbala. Recuerda que te escuchamos con cada comentario que puedes escribir. Y escribe también la parte que más te impactó. No olvides darle like. Estuvo con cada uno de ustedes su hermano evangelista Modesto Blanco y Angeli Pichardo. Shalom. Nos vemos.